Antes de decir nada, quiero pedirte algo. No te pido que cierres los ojos, no te pido que adoptes ninguna postura especial, no te pido que hagas ningún esfuerzo visible, solo te pido que te detengas un instante verdadero, no el instante que se mide en segundos, sino el instante interior que no tiene reloj, ese instante en que uno deja de ir a algún lado y simplemente está. Es posible que no lo consigas ahora mismo. Es posible que la mente ya esté corriendo, ya esté pensando, ya esté planificando lo que vendrá después de esto. No importa. Lo que te ofrezco hoy no requiere que estés preparado. Lo único que requiere es que permanezcas. Y hay algo que quiero prometerte desde el principio, algo que solo se revelará del todo a quien llegue hasta el final de este camino que vamos a recorrer juntos. No es una fórmula, no es una técnica, no es un secreto que se pueda decir en pocas palabras. Es una comprensión que se va construyendo despacio, como se construye una casa por dentro, ladrillo a ladrillo, silencio a silencio, y que cuando se asienta cambia algo en la manera de vivir. Quien llegue al final sabrá de qué hablo. Y quien se quede en el camino también habrá recibido algo, porque cada tramo de este río tiene su propio don. Llego aquí con ruido, no lo voy a disimular. Llego con esa prisa que se instala incluso en los momentos en que uno promete ir despacio. Llego con pensamientos que se adelantan a lo que todavía no ha sucedido, con recuerdos que aparecen sin llamar, con esa conversación interior que parece no tener fin. Y sin embargo, lo que me trae esta mañana, o esta tarde, o esta noche, no es el ruido. Lo que me trae es una intuición que llevo mucho tiempo habitando, una intuición que no suena heroica, que no promete resultados espectaculares, pero que tiene la solidez de las cosas verdaderas. La intuición de que hay una forma de amar que no depende de ser correspondido. Hay una forma de vivir el amor que no se rompe cuando el otro no responde. Hay una libertad interior que se aprende precisamente en el lugar donde más duele, en el lugar donde uno da y no recibe, donde uno espera y el silencio es la única respuesta, donde uno se abre y el otro no viene. Ese lugar es difícil. Lo conozco bien. Lo he habitado más veces de las que quisiera recordar. Y no hablo solo de relaciones de pareja, aunque ahí también hablo de la amistad que se enfría sin explicación, hablo del esfuerzo que nadie nota, hablo de la palabra que se dice con cuidado y no llega, hablo del gesto que se queda en el aire, hablo de la entrega que no recibe ningún nombre, hablo también de algo más íntimo y más hondo, hablo de esas oraciones secas, esos días en que uno se sienta ante Dios y no siente nada, esos momentos en que la fe parece una habitación vacía y la puerta está cerrada desde adentro. Hablo de todo eso. Y hablo desde adentro, no desde fuera. Por eso quiero pedirte que no escuches esto como quien escucha una conferencia. Quiero pedirte que escuches esto como quien camina junto a alguien en la misma oscuridad. No soy quien tiene todas las respuestas. Soy alguien que ha aprendido a caminar con las preguntas sin que lo destruyan. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Empecemos por donde siempre conviene empezar, por lo que hay. Por lo real, esta mañana, es que somos seres que necesitan ser correspondidos. Esa necesidad no es un defecto, es parte de nuestra humanidad más profunda. Desde niños aprendemos a existir en el espejo del otro. La primera confirmación de que uno existe, de que uno importa, de que uno es alguien, llega de fuera, llega de una mirada, llega de un abrazo, llega de un nombre pronunciado con ternura. Nadie llega a la vida ya sabiendo que vale. Aprendemos a saber que valemos a través del amor que recibimos, y eso no está mal. Eso es la condición humana. Pero hay un momento, y ese momento puede llegar de muchas maneras, en que esa necesidad de ser correspondido se vuelve tiránica. Se vuelve el motor de todo lo que hacemos. Hago esto para que me vean. Digo esto para que me comprendan. Me comporto así para que me quieran. Cuido para que me cuiden. Doy para que me den. Y entonces el amor, que tendría que ser lo más libre que existe, se convierte en una transacción muy sofisticada, muy bien disfrazada, pero transacción al fin. Yo te doy para que tú me des. Yo te quiero para que tú me quieras. Esta confusión no es un pecado moral, es un error de orientación. Es como ir al norte cuando querías ir al sur.
No es culpa, es confusión. Y la confusión se deshace con luz, no con culpa. Por eso no estoy aquí para juzgar nada, estoy aquí para alumbrar, aunque sea con una pequeña lámpara, el camino que va del amor transacción al amor don. Y ese camino empieza siempre en el mismo punto, en el dolor de no ser correspondido, cuando el amor no vuelve, cuando el esfuerzo no es reconocido, cuando la entrega parece caer en un pozo sin fondo. Ahí, en ese momento exacto, se abre una posibilidad. No siempre la vemos. Lo habitual es cerrar el corazón, es retirar la mano, es construir una muralla. Lo habitual es convertir el dolor en amargura o en silencio defensivo. Pero hay otra posibilidad, y esa otra posibilidad es lo que quiero explorar contigo en las horas que vienen. No tengas prisa, respira. El río fluye despacio al principio. Hay una imagen que me acompaña desde hace años y que me ha ayudado a comprender algo de esto. La imagen de una lámpara en una habitación oscura. La lámpara no discute con la oscuridad. La lámpara no le pide a la oscuridad que le agradezca su luz. La lámpara no exige que la oscuridad desaparezca antes de encenderse. La lámpara simplemente ilumina. Y la oscuridad retrocede, no porque haya sido vencida, sino porque la luz ocupa ese espacio. Y si apagan la lámpara, la oscuridad vuelve, pero la lámpara no se ha comprometido a más de lo que puede dar. La lámpara da lo que tiene, que es luz, nada más, nada menos. El amor que nace del centro, el amor que viene de un lugar que no depende del exterior, se parece a esa lámpara. No necesita que nadie le agradezca, no espera resultados, no mide su rendimiento, simplemente ilumina. Y hay una libertad en eso que es difícil de describir, pero que cuando se toca, aunque sea un instante, uno siente que es lo más real que ha sentido en mucho tiempo. Pero antes de llegar a esa lámpara, hay que atravesar algo. Y ese algo es lo que no queremos atravesar, es el dolor. El dolor de no ser correspondido tiene capas. La primera capa es la más visible, la tristeza, el enojo, la sensación de injusticia. Estas son emociones legítimas. No hay que negarlas ni silenciarlas. Forman parte de la experiencia humana y merecen espacio. Pero si me quedo solo en esa primera capa, si me instalo ahí como si fuera mi hogar, algo en mí se endurece. El dolor sin profundidad se vuelve historia, y la historia se repite. La historia que me cuenta que soy víctima, que el otro es el culpable, que la vida es injusta, que no vale la pena intentarlo. Esa historia, si no la examino, me gobierna. La segunda capa es más sutil, es la capa de las expectativas. Yo construí en mi interior una imagen de cómo debería ser la respuesta del otro. Construí una versión del amor que incluía determinados gestos, determinadas palabras, determinados tiempos. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen, sufro. No solo sufro porque el otro no me corresponde. Sufro porque mi idea del amor no coincide con lo que es. Y aquí hay un aprendizaje decisivo. Mi idea del amor puede ser un ídolo, puede ser una construcción mental que me impide ver el amor real que existe, más desordenado, más impredecible, más libre de lo que yo esperaba. La tercera capa es la más honda y la más importante. Es la capa de la pregunta: ¿desde dónde amo yo? ¿Qué es lo que busco cuando amo? ¿Busco al otro o busco una confirmación de mí mismo a través del otro? Esta pregunta no se responde con una reflexión intelectual. Se responde en el silencio. Se responde cuando uno tiene la honestidad de quedarse quieto y mirar qué hay en el fondo de su amor. Mirar si hay libertad o hay necesidad. Mirar si hay don o hay inversión. No te digo esto para desanimarte, te lo digo para orientarte. Porque cuando uno descubre que su amor tiene mucho de necesidad, no tiene que desesperarse, tiene que compadecer. Compadecer al yo que ama así, ese yo que necesita tanto ser confirmado, que heredó esa necesidad de años de búsqueda, de heridas antiguas, de silencios que no deberían haber sido silencios. Ese yo merece compasión, no juicio. Y la compasión hacia uno mismo es el primer paso del camino. Quizás te estás preguntando qué tiene que ver todo esto con Dios. O quizás no te lo estás preguntando porque ya lo intuyes. Pero lo digo de todos modos porque quiero ser claro en esto. Cuando hablo de Dios, no hablo de un concepto, no hablo de una institución, no hablo de una doctrina, hablo de una presencia
una presencia que he ido aprendiendo a reconocer en el silencio, una presencia que no grita, que no se impone, que no exige, una presencia que, cuando la encuentro, me dice algo que no puedo decir de otra manera. Me dice que soy amado sin condición, sin mérito, sin que yo tenga que demostrar nada. Y esa certeza, cuando se asienta, aunque sea a ratos, aunque sea de manera incompleta, transforma la fuente desde la que amo. Si sé que soy amado sin condición, ya no necesito mendigar amor. Si sé que tengo un valor que nadie me dio y nadie me puede quitar, ya no necesito que el otro me confirme ese valor. Y si no necesito que el otro me confirme, puedo relacionarme con él desde la libertad. Puedo dar sin exigir, puedo esperar sin desesperarme, puedo permanecer sin aferrarme. Esa es la promesa. Y sé que puede sonar lejana, sé que puede sonar como una teoría bonita que se deshace en el primer momento de dolor real. Y tienes razón, no es una teoría, es un camino que se recorre despacio, con retrocesos, con días de claridad y días de oscuridad, con momentos de gracia y momentos de sequía. Pero es un camino real, y estoy en él. Y lo que te cuento no lo cuento desde la cima del camino, lo cuento desde el medio, desde el día a día, desde la experiencia ordinaria. Quiero contarte una cosa que me ocurrió hace tiempo. Estaba en un lugar de oración, sentado, intentando hacer silencio. Era uno de esos días en que la mente no colabora, en que los pensamientos se acumulan como coches en un atasco. Pensaba en una conversación que había tenido días antes, una conversación en la que había dicho algo con mucho cuidado, algo que me había costado decir y que la otra persona había recibido con indiferencia. Esa indiferencia me seguía doliendo. Seguía volviendo a ella. Me seguía preguntando si había hecho algo mal, si había dicho algo mal, si me había equivocado en algo. Y en medio de ese ruido hubo un momento, solo un momento, en que todo se aquietó. No fue algo dramático, fue como si alguien bajara el volumen de la radio sin que yo lo pidiera, y en ese silencio repentino vi algo. Vi que yo no estaba buscando al otro cuando lo pensaba. Estaba buscándome a mí, estaba buscando mi propia confirmación. Y esa comprensión, aunque al principio dolió, fue también una especie de liberación, porque al verlo, dejé de estar atrapado en ello. Eso es lo que hace la presencia. Ilumina, no destruye, ilumina. Y en esa luz, las cosas toman su verdadero tamaño. Deja que te pregunte algo. Puedes escuchar la pregunta sin necesidad de responderla en voz alta. ¿Hay alguien en tu vida que no te corresponde como tú quisiera? ¿Hay una relación en tu vida donde tú das más de lo que recibes? ¿Hay un esfuerzo que haces que nadie parece ver? ¿Hay un amor que tienes que no tiene a dónde ir porque la puerta de enfrente está cerrada? No tienes que contestar ahora, solo permítete sentir la pregunta, porque la pregunta ya es trabajo. La pregunta ya es movimiento interior. La pregunta honesta, la que no busca una respuesta cómoda sino una respuesta verdadera, ya es una forma de oración. He aprendido que la oración empieza muchas veces así, con una pregunta que no se puede responder de inmediato, con una incomodidad que no se puede resolver con un argumento, con un dolor que no acepta una explicación rápida. Y en esa imposibilidad de resolver, si uno no huye, algo comienza a abrirse. El problema es que somos expertos en huir. Tenemos más herramientas que nunca para huir. El teléfono, las pantallas, la música, el trabajo, la conversación constante, la hiperconexión. No digo que sean malas en sí mismas, digo que se pueden usar para no estar con uno mismo, para no estar con el dolor, para no estar con la pregunta. Y cuando uno lleva demasiado tiempo sin estar consigo mismo, se convierte en un extranjero de su propia vida. Va por el mundo, pero no habita el mundo. Funciona, pero no vive. Cumple, pero no ama. Yo he pasado temporadas así, temporadas de mucho ruido externo y mucho silencio interno forzado. No el silencio fecundo del que hablaré más adelante, sino el silencio vacío, el silencio de quien no sabe qué hacer con lo que siente y prefiere que no aparezca. Ese silencio no regenera, ese silencio acumula. Hay un silencio que es huida y hay un silencio que es casa. Y la diferencia entre los dos no está en la quietud exterior, está en la calidad de la presencia interior. Se puede estar en un monasterio en completo silencio exterior y estar completamente disperso por dentro. Y se puede estar en medio de una ciudad ruidosa
y habitar un centro quieto. El silencio que transforma no es el de las circunstancias, es el del corazón que consiente. Consentir es una palabra que me gusta mucho. Consentir no es resignarse. Consentir es abrir las manos. Consentir es decir sí a lo que es, no a lo que querría que fuera. Consentir es el acto más libre que existe, porque nadie me lo puede forzar. Nadie puede obligarme a consentir. Puedo consentir porque quiero, porque elijo, porque entiendo que la resistencia me cuesta más de lo que me protege. Cuando no soy correspondido, lo primero que aparece en mí es resistencia. No quiero que esto sea así. Quiero que sea de otra manera. Y esa resistencia tiene su sentido, tiene su dignidad. No la condeno. Pero si me instalo en ella sin revisarla, la resistencia se convierte en un muro. Y el muro me protege del dolor, sí. Pero también me protege del amor. Y entonces me quedo encerrado en una especie de fortaleza interior donde estoy seguro pero estoy solo. El camino que quiero explorar contigo es el camino que va de la resistencia al consentimiento. No es un camino recto, tiene curvas, tiene tramos oscuros, tiene momentos de retroceso, pero tiene una dirección. Y esa dirección, con el tiempo, se vuelve una forma de vivir. Para entender bien de qué hablo cuando digo amor no correspondido, quiero distinguir varias experiencias que a veces se mezclan pero que son distintas. Hay el amor no correspondido por indiferencia. El otro simplemente no me ve, no me percibe, no me recibe. No es que no quiera corresponderme, es que yo no existo en su mapa. Esto tiene un dolor particular, el dolor de la invisibilidad, el dolor de dar y que nadie recoja. Es un dolor antiguo, casi infantil, que conecta con esa necesidad primera de ser visto. Hay el amor no correspondido por incapacidad. El otro me ve, el otro me quiere, pero no puede corresponderme de la manera que yo necesito. Tiene sus propios bloqueos, sus propios miedos, sus propias heridas que le impiden abrirse. Este amor tiene un dolor diferente, el dolor de la distancia cuando se ve al otro cerca pero inaccesible. Es el amor que se convierte en desesperación, porque la puerta está casi al alcance de la mano y no se abre. Hay el amor no correspondido por elección. El otro decide no corresponder. El otro elige otra dirección. El otro no quiere lo que yo quiero. Este es quizás el más difícil de aceptar, porque no hay ninguna razón de incompetencia o de herida que lo explique. Simplemente el otro eligió. Y la libertad del otro, que debería ser algo que yo respete y ame, en este momento se convierte en mi fuente de sufrimiento. Y hay el amor no correspondido por ausencia definitiva, la muerte, la pérdida irreversible. Ahí el amor no puede volver porque la persona ya no está. Y sin embargo el amor permanece y no sabe qué hacer consigo mismo. Cada una de estas formas de no ser correspondido es una escuela diferente, pero todas comparten un fondo común. Todas revelan la misma pregunta. ¿Qué hago con mi amor cuando no tiene a dónde ir? ¿Qué hago con esta corriente interior que busca salida y encuentra una pared? Si esa pregunta te resuena, quédate, respira, seguimos juntos. La primera respuesta habitual es la que ya mencioné. Cerrar. Retirar el amor, guardarlo, protegerlo detrás de una distancia. Y hay cierta sabiduría en eso, porque el amor que se expone sin protección puede herirse mucho. Hay límites que son amor, hay retiradas que son necesarias. No estoy diciendo que uno tenga que seguir vertiendo el corazón en un pozo sin fondo. Eso no es amor, eso es masoquismo. Pero hay una diferencia entre poner límites sanos desde la claridad y cerrarse de golpe desde el miedo. La segunda respuesta habitual es la queja. Hacer del no ser correspondido una historia de injusticia. Hablar de ello sin parar. Alimentar el resentimiento con narrativa. Y también entiendo esa respuesta. A veces necesitamos contar lo que nos duele. A veces necesitamos que alguien escuche nuestro dolor. Pero si la queja se vuelve el único lenguaje que tenemos para esa experiencia, nos quedamos atrapados en ella. El resentimiento es, literalmente, volver a sentir el mismo dolor una y otra vez. Es un bucle. Y el bucle agota. La tercera respuesta habitual es la negación. Convencerse de que no duele. Cubrirlo con actividad, con ruido, con ocupaciones. Esta respuesta es la más peligrosa porque es la más silenciosa. El dolor que se niega
no desaparece, se hace subterráneo, se expresa de formas que uno no reconoce como dolor, en irritabilidad, en cinismo, en distancia afectiva, en esa dureza suave que impide la intimidad. Hay una cuarta respuesta, que es menos habitual, pero que es posible. Es la respuesta contemplativa. Y no la llamo contemplativa porque suene elegante, la llamo así porque implica contemplar, es decir, mirar con atención y sin juicio lo que hay. Mirar el dolor sin convertirlo en historia, mirar la herida sin convertirla en identidad, mirar la falta de correspondencia sin convertirla en prueba de que no valgo o de que el otro es malo. Simplemente mirar, y en esa mirada algo cambia. No cambia la circunstancia, el otro sigue sin responder, la situación sigue siendo lo que es, pero cambia el lugar desde donde yo la vivo, y ese cambio de lugar interior lo cambia todo. He descubierto, y sigo descubriendo porque esto no es algo que se aprende una vez, que el dolor de no ser correspondido tiene una profundidad que va más allá del evento inmediato. Cuando alguien no me responde hoy, se activan en mí memorias de no haber sido respondido antes. Se activan capas muy antiguas de mi historia interior. El niño que fui, que aprendió que tenía que ganarse el amor. El adolescente que descubrió que el amor podía retirarse. El adulto que construyó sistemas de protección cada vez más sofisticados para no volver a sufrir eso. Todos esos estratos están en mí. Y cuando aparece una nueva experiencia de no ser correspondido, no solo duele por lo que es en sí misma, duele con el peso de todo lo que la precede. Por eso a veces, una cosa relativamente pequeña nos derrumba de manera aparentemente desproporcionada, porque no estamos respondiendo solo al evento presente, estamos respondiendo a toda la historia acumulada. La oración, la meditación, el silencio habitado, hacen algo con esas capas, no las elimina de golpe, pero las va alumbrando, y cuando algo se alumbra, cuando algo se hace visible, pierde poder. No todo su poder, pero sí el poder de lo inconsciente, el poder de lo que actúa sin que yo lo vea. Esta es una de las razones por las que insisto tanto en el silencio. No porque el silencio sea agradable, a menudo no lo es, sino porque el silencio es honesto. En el silencio no puedo mentirme tanto. Las defensas se bajan, los automatismos se hacen visibles, lo que está debajo de la superficie emerge, y ese emergir, aunque a veces sea incómodo, es necesario para el crecimiento. Pero quiero ser honesto contigo, el silencio no siempre conduce a la paz inmediata. A veces el silencio, al principio, conduce a más ruido. Cuando uno comienza a practicar la quietud, suele descubrir, con cierta sorpresa y cierto horror, la cantidad de actividad que hay dentro. La cantidad de pensamientos, de miedos, de deseos, de resentimientos que estaban ahí, tapados por la ocupación constante. Es como entrar en una habitación que no se ha abierto en mucho tiempo. El polvo, el desorden, los objetos acumulados, todo está ahí esperando. Y la tentación es cerrar la puerta de nuevo. Es demasiado difícil. Mejor volver a la actividad, mejor volver al ruido. Y entiendo esa tentación, la he tenido, pero he aprendido poco a poco que la habitación no se limpia cerrando la puerta. La habitación se limpia entrando, con paciencia, con gentileza, sin querer resolverlo todo en una sola vez. Así funciona también el trabajo interior con el amor no correspondido. No se resuelve en un día. No se resuelve con una reflexión brillante, aunque las reflexiones ayuden. Se resuelve con tiempo, con paciencia, con la disposición a seguir volviendo al centro, aunque uno se haya alejado. El centro. Esa palabra que uso mucho y que quiero explicar desde dentro, no desde fuera. El centro no es un punto geométrico. El centro no es un lugar al que uno va y se queda. El centro es una forma de estar, es una calidad de presencia. Es esa experiencia de estar en uno mismo, no encerrado en uno mismo. Estar en uno mismo, habitado, tranquilo, disponible. El centro es lo opuesto de la dispersión. Cuando estoy disperso, vivo como si fuera una plaza pública. Entran y salen pensamientos, emociones, impulsos, sin que yo sea el anfitrión de nada. Cuando estoy en el centro, soy el anfitrión. No el controlador, el anfitrión. El que da la bienvenida a lo que llega, el que acompaña a lo que pasa, el que no se identifica con ningún visitante en particular. Esta metáfora del anfitrión me parece muy útil porque describe exactamente la actitud que la oración va cultivando. No soy lo que pienso,
no soy lo que siento. Soy el que está detrás de los pensamientos y de los sentimientos. Soy el testigo, y el testigo, cuando está activo, cuando está presente, no reacciona automáticamente. El testigo tiene una libertad que el yo disperso no tiene. Y esa libertad interior es lo que permite amar sin ser correspondido. Porque si soy solo mis emociones, si me identifico completamente con el dolor de la falta de correspondencia, ese dolor me gobierna. Me hace cerrar, me hace atacar, me hace huir. Pero si soy también el testigo, el que observa ese dolor con una distancia compasiva, entonces el dolor ya no me gobierna. Sigue ahí, sigue siendo real, pero no toma las decisiones. Esto es lo que se llama libertad interior. Y quiero quitarle el halo de grandeza que tiene a veces para que se vea lo que realmente es. La libertad interior no es no sentir dolor. Es poder elegir cómo responder al dolor. No es no tener miedo. Es poder actuar a pesar del miedo. No es no necesitar al otro. Es no dejar que esa necesidad me dicte cada movimiento. Es una libertad pequeña, concreta, ganada día a día, en situaciones ordinarias, en el momento en que el otro no me escribe, y yo respiro antes de revisar el teléfono por 10ª vez. En el momento en que alguien no valora lo que hice y yo puedo decirme a mí mismo que lo hice bien, de todos modos. En el momento en que la oración está seca y yo me siento de todos modos. En todos esos momentos pequeños se ejercita la libertad interior. Y esa libertad, cuando se va sentando, cambia la calidad de la vida. No quiero que esto suene como un programa de autoayuda. No lo es. Es algo más antiguo y más profundo. Es la experiencia de quienes han descubierto que el amor de Dios, cuando uno lo recibe de verdad, cambia la fuente desde la que se ama a los demás. No porque uno se vuelva perfecto, sino porque uno ya no está tan hambriento. Y el hambre, cuando es muy intensa, distorsiona todo lo que toca, incluso el amor. El hambre de ser correspondido distorsiona el amor. Lo convierte en demanda, en control, en ansiedad. El amor que viene de quien ya está, en cierta medida, saciado. Que viene de quien ya sabe que es amado, aunque el otro no responda. Ese amor puede ser libre. Puede dar sin exigir. Puede esperar sin angustia. Puede permanecer sin aferrar. Y aquí hay una paradoja que me acompaña desde hace años. Cuando uno aprende a amar sin exigir correspondencia, la correspondencia, a veces, llega de maneras inesperadas. No siempre. No como resultado directo. Pero hay algo en el amor que no exige que libera al otro. Hay algo en no ser examinado que permite al otro abrirse. Hay algo en la presencia sin demanda que crea un espacio donde el vínculo puede respirar. Pero, repito, si hago esto como estrategia para conseguir la correspondencia que quiero, no funciona. La gratuidad no se puede fingir. La gratuidad o es real o no es. Y lo que hace que sea real es precisamente que haya algo en mí que no necesite el resultado. Y ese algo crece en el silencio, crece en la oración, crece en la experiencia repetida de ser sostenido por algo más grande que yo mismo. Se me ocurre ahora hablar de algo que tiene que ver con todo esto, pero que a menudo se olvida. Se trata de la manera en que el ego, ese yo construido, ese personaje que soy para el mundo, responde a la falta de correspondencia. El ego necesita ser afirmado. Es su naturaleza. No es su culpa, es su estructura. El ego se construyó como respuesta a la necesidad de sobrevivir en un mundo social. Necesita saber que tiene un lugar, que es reconocido, que vale. Y cuando el amor no vuelve, el ego interpreta eso como una amenaza a su existencia. Y en esa amenaza reacciona con todas sus defensas. Pero hay algo más profundo que el ego. Hay un yo más esencial, más tranquilo, menos necesitado. Llamémoslo alma si la palabra no da miedo. Llamémoslo ser, llamémoslo centro. Ese yo más esencial no necesita la aprobación del mundo porque ya tiene algo que el ego no tiene. Tiene la certeza silenciosa de su propio valor. No un valor ganado, un valor recibido. Un valor que viene de ser criatura, de ser parte de una realidad más grande, de ser, aunque sea de manera imperfecta, imagen de Dios. Cuando uno vive desde ese lugar, la falta de correspondencia duele, sí, pero no destruye. Porque la identidad profunda no depende de la respuesta del otro. La identidad profunda
está en el centro. Y el centro, cuando está habitado, es impermeable a las tormentas del exterior en el sentido más importante. No que no las sienta, sino que no las deja gobernar. Estoy siendo muy abstracto y quiero volver a lo concreto, a lo cotidiano. Porque la espiritualidad que no se encarna en lo cotidiano no me interesa. La espiritualidad que me pide que me eleve sobre la vida para no sufrir, me parece una trampa. La espiritualidad que me ofrece es la que se mete en la vida, la que camina en el barro, la que sabe que la cocina puede ser un lugar de oración y que el insomnio puede ser un maestro. Entonces, ¿cómo se vive esto en lo concreto? ¿Cómo se practica el amor sin correspondencia en el día a día? Empieza por lo más pequeño. La próxima vez que hagas algo bien y nadie lo note, respira antes de sentirte mal por ello, no para suprimir el sentimiento, para observarlo. ¿Qué hay debajo de ese necesitar ser visto? ¿Hay vanidad? ¿Hay inseguridad? ¿Hay una historia antigua de no ser suficiente? Observa sin juzgar. La observación sin juicio ya es una forma de amor hacia uno mismo, y el amor hacia uno mismo no es narcisismo. Es la condición para poder amar al otro sin egoísmo. La próxima vez que envíes un mensaje y no recibas respuesta, nota el impulso de revisar el teléfono una y otra vez. No lo sigas automáticamente. No lo reprimas tampoco. Observa el impulso. ¿Qué busca ese impulso? ¿Qué necesita? Y si puedes, respira y suelta. Suelta la expectativa. No para siempre, solo por un momento, solo para ese momento concreto. La próxima vez que estés con alguien que no te ve, que no te escucha, que no te recibe, intenta un instante no tomarlo como una señal de tu valor. Intenta verlo como información sobre el estado interior del otro. El que no escucha generalmente no puede escuchar porque está muy ocupado con su propio ruido. El que no ve generalmente no puede ver porque algo le impide la visión. No es siempre así. A veces sí es negligencia, indiferencia, falta de amor. Pero no siempre. Y cuando uno puede distinguir entre las dos cosas, la respuesta cambia. Y en la oración. Cuando llegues a la oración y no sientas nada, quédate. Eso es todo. Quédate. No esperes que pase algo, no busques una experiencia, no midas el tiempo. Quédate. Y en ese quedarte sin expectativa, a veces, y digo a veces con toda intención, algo se asienta. No siempre, pero a veces. Y cuando ocurre, uno entiende que la oración nunca fue sobre sentir, fue siempre sobre estar. Estar ante Dios, estar ante la realidad más grande que uno, estar sin exigir, estar sin negociar, estar. Ese estar, repetido con paciencia, va formando algo en el interior, va formando una capacidad, la capacidad de no necesitar que todo gire en torno a mí, la capacidad de que la realidad sea lo que es sin que eso me derrumbe, la capacidad de amar desde la gratuidad. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental y que a menudo se omite en estas conversaciones sobre el amor y el sufrimiento. Quiero hablar del cuerpo. El cuerpo no miente. Cuando no soy correspondido, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Hay una tensión en el pecho, hay una constricción en la garganta, hay un peso en los hombros, hay una aceleración en la respiración. El cuerpo registra el dolor antes de que la mente lo procese. Y si ignoro el cuerpo, si salto directamente a los pensamientos y a las interpretaciones, me pierdo algo importante. Me pierdo la sabiduría del cuerpo. Por eso, cuando hablo de respirar, no hablo de una técnica de relajación. Hablo de volver al cuerpo. La respiración es la puerta más directa al momento presente. No se puede respirar en el pasado, no se puede respirar en el futuro, solo se puede respirar ahora. Y cuando vuelvo al cuerpo a través de la respiración, vuelvo al ahora. Y en el ahora, la historia que me estaba contando mi mente pierde un poco de fuerza. Porque la historia existe en el tiempo, en el pasado que me dolió o en el futuro que me preocupa. En el puro ahora, la historia se afloja. Esto no significa que el ahora sea siempre agradable. El ahora puede ser doloroso. El ahora puede ser incómodo. Pero el ahora es real. Y la realidad, aunque duela, tiene una solidez que la historia no tiene. La historia puede deformarse, puede crecer, puede volverse un laberinto. La realidad es lo que es. Y lo que es, cuando se mira de frente, suele ser más manejable de lo que parecía desde la historia. La respiración, entonces, es un acto pequeño y profundo a la vez. Es un regreso
no una solución, un regreso. Y los regresos, cuando se hacen con frecuencia, van construyendo una especie de músculo interior, el músculo de la presencia. Y ese músculo, cuando está entrenado, nos ayuda en los momentos difíciles. En los momentos en que el dolor de no ser correspondido amenaza con llevarnos lejos de nosotros mismos. Hay una cosa más que quiero decir sobre el cuerpo. El cuerpo necesita movimiento, el cuerpo necesita contacto, el cuerpo necesita ser cuidado. Y cuando estamos heridos emocionalmente, a veces nos olvidamos de cuidar el cuerpo. Dormimos mal, comemos de cualquier manera, dejamos de movernos, y eso agrava el dolor. No porque el cuerpo sea la fuente del dolor emocional, sino porque el cuerpo es el vehículo de nuestra presencia en el mundo, y cuando el vehículo está descuidado, la presencia se hace más difícil. Cuidar el cuerpo, entonces, no es un acto superficial, es un acto espiritual, es decir, sí a la encarnación, es decir, sí a ser criatura. Y ser criatura, con todas sus limitaciones, con todas sus necesidades, con todo su misterio, es la condición para todo lo demás. Dios nos enseña a amar incluso cuando no somos correspondidos. Vuelvo a esta frase. Vuelvo a ella no para repetirla, sino para entrar en otro nivel de su significado. ¿Por qué Dios nos enseña esto? ¿Por qué este camino en particular? ¿Por qué no aprendemos a amar a través de experiencias más fáciles, más agradables, más llenas de reciprocidad? Porque el amor que nace de la reciprocidad cómoda no revela su verdadera naturaleza. El amor fácil es real. Claro que sí. El amor que vive en la alegría de ser correspondido es un don precioso. No lo subestime, no lo desprecie. Pero ese amor solo no nos enseña de qué estamos hechos en el fondo. No nos enseña qué hay en el corazón cuando la situación no es favorable. Es en la adversidad donde uno descubre la verdad de sus amores. Cuando el otro no me corresponde y yo sigo amando, o cuando el otro no me corresponde y descubro que solo amaba cuando me iba bien, esa diferencia es crucial. Esa diferencia revela la calidad de mi amor. Y esa revelación, aunque incómoda, es necesaria para crecer. Un amor que solo existe en condiciones favorables es un amor frágil, no indigno, frágil, como una planta de interior que nunca ha visto la lluvia, hermosa, delicada, pero sin raíces profundas. El amor que ha atravesado el desierto de la falta de correspondencia y ha sobrevivido, ese amor tiene raíces. Y esas raíces alimentan de una manera que el amor fácil no puede alimentar. No estoy romantizando el sufrimiento. No estoy diciendo que haya que buscar el dolor. No estoy diciendo que la falta de correspondencia sea deseable en sí misma. Estoy diciendo que cuando llega, y llega, puede ser una escuela, puede ser una oportunidad. No siempre se puede decir que es un don, porque a veces el dolor es demasiado real para ese lenguaje. Pero sí se puede decir que puede ser fecundo, que puede enseñar, que puede abrir puertas que en otras circunstancias permanecerían cerradas. Y la puerta más importante que puede abrir es la de la libertad interior. He conocido a personas que han pasado por pérdidas enormes, por traiciones profundas, por abandonos dolorosos, y algunas de ellas, no todas, algunas de ellas han salido de esa experiencia con una libertad que las personas que nunca han sufrido así rara vez tienen. Una libertad que no viene de haber resuelto el dolor, sino de haberlo atravesado. Una libertad que viene de haber descubierto en el fondo del dolor que hay algo que no se rompe, algo que permanece, algo que ni la traición, ni el abandono, ni la indiferencia pueden destruir. Ese algo es lo que yo llamo el centro. Otros lo llaman el alma, otros lo llaman la chispa divina, otros simplemente lo llaman la vida. No importa el nombre, lo que importa es la experiencia. La experiencia de que hay en uno algo que es más grande que sus heridas. Y esa experiencia, cuando llega, no necesita ser dramatizada, no viene con música de fondo ni con revelaciones espectaculares, viene más a menudo como una calma inesperada en medio de la tormenta, como una capacidad repentina de respirar cuando parecía que ya no había aire, como una ternura suave que aparece sin que uno la haya convocado. Es pequeño, es discreto, pero es real. Y ese momento pequeño y discreto es, para mí, la huella de Dios en la experiencia humana. No el Dios que resuelve los problemas desde fuera, el Dios que acompaña desde dentro,
el Dios que no me quita el dolor pero me acompaña en él, el Dios que no me da lo que pedía, pero me da algo que resulta ser más necesario, el Dios que no me corresponde a mi manera, pero que me ama a su manera. Y aprender a distinguir entre mis maneras y la manera de Dios es toda una vida de aprendizaje, una vida de errores y de aproximaciones, una vida de momentos de claridad y de momentos de oscuridad, pero una vida orientada, una vida que tiene un norte, aunque a veces pierda el norte. Quiero parar aquí un momento. Respira conmigo. No hace falta que cierres los ojos, pero si quieres cerrarlos, ciérralos. Y simplemente siente el peso de tu cuerpo. Siente los pies en el suelo si estás sentado. Siente el contacto de tu espalda con el respaldo. Siente el aire que entra y que sale. Solo eso. Un momento. Sin agenda, sin expectativa, sin prisa. Estamos en el corazón de un camino. No en el principio ni al final. En el corazón. Y el corazón pide presencia. Cuando uno aprende a detenerse así, aunque sea un instante, descubre que el momento presente es mucho más rico de lo que parecía. El momento presente no es solo lo que sucede fuera, es también lo que sucede dentro, y lo que sucede dentro, cuando se atiende sin juicio, tiene una riqueza que normalmente no percibimos porque vamos demasiado rápido. Hay algo que quiero decir ahora y que me parece importante. Amar sin correspondencia no significa amar en silencio para siempre. No significa callarse el dolor, no significa fingir que todo está bien cuando no está bien. La comunicación honesta sigue siendo necesaria. Poner en palabras lo que se siente, cuando es posible y cuando el contexto lo permite, sigue siendo un acto de amor, hacia uno mismo y hacia el otro. Lo que cambia no es la comunicación. Lo que cambia es la fuente desde la que uno comunica. Cuando comunico desde el dolor no procesado, comunico con acusación, con demanda, con resentimiento. Cuando comunico desde el centro, desde un dolor que ha sido reconocido y aceptado, aunque no resuelto, comunico con verdad, sin teatro, sin exageración, sin chantaje emocional, simplemente la verdad. Y esa verdad dicha desde el centro tiene un peso que la acusación no tiene, porque no busca herir al otro, busca ser escuchada, y a veces es escuchada y a veces no. Pero quien la dice ya no depende del resultado. Ya ha dado un paso hacia su propia libertad al pronunciarla. Hay una cosa más que quiero decir sobre la comunicación honesta. A veces la comunicación más honesta no es verbal. A veces la comunicación más honesta es el gesto, la presencia, el silencio acompañado. He conocido personas que me acompañaron en momentos difíciles sin decir casi nada. Solo estaban. Y ese estar fue más que cualquier palabra, porque la presencia no se puede fingir. La presencia real, la presencia que nace del centro, llega al otro de una manera que las palabras muchas veces no alcanzan. Y aquí hay algo paradójico y hermoso. El amor que no necesita ser correspondido, el amor que viene del centro, el amor que ha aprendido la gratuidad, es también el amor que más fácilmente da presencia, porque no está distraído por la ansiedad de ser visto, puede estar completamente con el otro, porque no está medio con el otro y medio mirando si el otro le devuelve algo. Esa presencia plena es un don rarísimo. En un mundo de distracción constante, de conversaciones donde todos están pensando en lo que van a responder mientras el otro habla, alguien que simplemente escucha, simplemente está, simplemente acompaña, es un tesoro. Y ese tipo de amor, aunque no se vea, aunque no se nombre, deja una huella que el tiempo no borra. Yo he recibido ese amor de algunas personas en mi vida. Personas que no decían mucho pero cuya presencia era sólida, era cálida, era verdadera. Personas que no esperaban nada a cambio de estar. Y cuando lo recuerdo, y lo recuerdo con gratitud, entiendo mejor qué quiero ofrecer yo al mundo. No brillantez, no éxito, presencia. La presencia del que ha aprendido, aunque imperfectamente, a amar sin exigir. Eso es lo que me guía, ese es el horizonte. No siempre lo alcanzo. Muchas veces me pierdo en mis propias ansiedades y necesidades, pero el horizonte está ahí, y tenerlo me orienta. Voy a hablar ahora de algo que puede ser difícil. Voy a hablar del perdón. No del perdón como obligación moral, del perdón como acto de libertad interior. El perdón es una de las palabras más malentendidas en el lenguaje espiritual. Se suele entender
como algo que uno hace para el otro, como un gesto de magnanimidad hacia quien te ha herido. Y eso puede ser parte de él, en ciertas circunstancias. Pero en su raíz, el perdón es algo que uno hace para uno mismo. Perdonar no significa decir que lo que hicieron estuvo bien. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa volver a la misma situación sin cambiar nada. Perdonar significa soltar. Soltar el rencor. Soltar la historia del agravio. Soltar la necesidad de que el otro reconozca lo que hizo y lo repare. Y ese soltar no es resignación cobarde, es un acto radical de libertad, porque mientras no perdono, el otro me sigue gobernando. El rencor es una cadena que me ata a quien me hizo daño. Y cuanto más aprieto la cadena, más me aprisiona. El perdón corta la cadena. Me devuelve a mí, me devuelve al presente, me devuelve a la posibilidad de amar desde el centro. Pero el perdón no se decide, se cultiva. Se puede decidir la dirección, sí, puedo decir quiero perdonar, y esa decisión es importante. Pero el perdón real no es una declaración, es un proceso, a veces largo, a veces doloroso, a veces con retrocesos. Un proceso que se hace en el interior, en el silencio, con paciencia y con compasión hacia uno mismo. He conocido personas que han tardado años en perdonar. Y está bien, no hay prisa. El perdón no se fuerza, se permite. Se va dejando pasar como se deja pasar una tormenta, sabiendo que no es el estado definitivo. Que hay algo detrás de la tormenta que es más claro y más tranquilo. Y hay algo que el perdón revela, y es que el que me hirió también es humano, también está herido, también tiene sus propios miedos y sus propias limitaciones. No lo justifico, no necesito justificarlo para perdonarlo. Simplemente lo veo como criaturas ambos, él y yo, ambos limitados, ambos necesitados de gracia. Y en esa visión compartida de la humanidad frágil, algo se ablanda, la gracia. Quiero decir algo sobre la gracia porque es una palabra que uso y que merece atención. La gracia no es un premio. La gracia no es un mecanismo de recompensa. La gracia es, en mi experiencia, esa capacidad que aparece en mí que no puedo explicar desde mis propios recursos, esa calma que llega cuando todo apunta a la angustia, esa compasión que surge cuando esperaba encontrar resentimiento, esa certeza silenciosa que aparece en medio de la duda, esa capacidad de seguir amando cuando todos los argumentos me dicen que no merece la pena. La gracia no la puedo fabricar, no la puedo garantizar, no la puedo programar, pero puedo prepararme para recibirla. Y la preparación pasa siempre por el silencio, por la oración, por el consentimiento, por la disponibilidad. Cuando estoy disponible, cuando no estoy cerrado, cuando no estoy corriendo, cuando no estoy defendiéndome constantemente, la gracia puede entrar. No siempre entra, pero puede. Y cuando entra, no la confundo con nada más, porque tiene una cualidad que yo no produzco, una cualidad de don, de algo recibido, no conseguido. Y esa experiencia, aunque sea pequeña, aunque sea breve, cambia algo en la orientación fundamental de uno. Cambia la sensación de estar solo en el universo, cambia la sensación de tener que ganarse todo, cambia la relación con el propio valor. Porque si hay algo que me ama de manera gratuita, entonces mi valor no depende de lo que consiga o de lo que el otro me diga. Ese fundamento es lo que permite el amor sin correspondencia. No una voluntad de hierro, no un heroísmo moral, un fundamento, una base, una raíz que alimenta aunque no se vea. Hay un aspecto del amor no correspondido que quiero explorar y que tiene que ver con el tiempo, con la paciencia como forma del amor. Vivimos en una cultura de la inmediatez. Queremos resultados ahora. Queremos gratificación rápida. Queremos que el amor se confirme ya, en este mensaje, en esta respuesta, en este gesto. Y cuando no llega con esa velocidad, lo interpretamos como ausencia. Pero el amor verdadero, el amor que vale, es lento. Se parece más a la maduración de un fruto que a la velocidad de un correo electrónico. Tiene sus propios tiempos, y esos tiempos, cuando los respeto, me enseñan algo sobre la paciencia, que es una forma del amor. La paciencia no es esperar pasivamente. La paciencia es amar en el tiempo, amar con el tiempo,
Confiar en que el tiempo trabaja aunque yo no lo vea trabajar. La paciencia es saber que lo que se hace bien, aunque no tenga resultado inmediato, tiene un fruto que a veces es invisible, pero que es real. He plantado árboles en mi vida, en el sentido figurado, árboles de relaciones, de cuidados, de presencias sostenidas, que no dieron fruto en el momento en que yo hubiera querido, y a veces ese fruto llegó muchos años después. A veces llegó de una manera completamente inesperada, a veces no llegó de donde yo lo esperaba, sino de otro lado, como si lo que yo había dado en un lugar hubiera viajado de manera misteriosa hasta florecer en otro. No lo digo para crear una ilusión de recompensa diferida, lo digo para hablar de una ley del espíritu que he experimentado. El amor dado con verdad no desaparece. No sé cómo explicarlo de otra manera. No desaparece, se queda en algún lugar del tejido de la realidad y de una manera que no controlo y que no puedo predecir, a veces regresa. Pero incluso si no regresa, si no hay ningún fruto visible, si el amor que di se perdió aparentemente en el vacío, incluso así, hay algo que se queda en mí. Hay algo que crece en el hecho mismo de haber amado con verdad. Hay una forma de plenitud que viene de haber sido fiel a lo mejor de uno mismo, aunque el mundo no lo viera y aunque el otro no lo recibiera. Esa plenitud es discreta, no hace ruido, no aparece en los rankings, no se puede demostrar, pero está, y cuando uno la conoce, la reconoce, y una vez reconocida, ya no se puede ignorar. Quiero hablar ahora de la soledad, porque el amor no correspondido tiene mucho de soledad, y la soledad es uno de los grandes tabúes de nuestra época. Vivimos en un mundo hiperestimulado que tiene terror a la soledad. La soledad se disfraza de aburrimiento, se elimina con pantallas, se tapona con ruido, como si la soledad fuera el enemigo, como si el silencio fuera una amenaza. Y sin embargo, hay una soledad que es necesaria. Hay una soledad que es fecunda. Hay una soledad que es el lugar donde uno se encuentra a sí mismo, y sin ese encuentro, todos los demás encuentros son un poco superficiales. La soledad que temo, la soledad que duele, es la soledad del abandono, la soledad de no ser querido, la soledad de estar solo en un sentido radical, sin nadie que me vea, sin nadie que me sostenga. Esa soledad tiene todo el derecho a doler. Es un dolor legítimo y profundo. Pero hay otra soledad, la soledad elegida, la soledad habitada, la soledad que no es ausencia de los otros sino presencia de uno mismo, la soledad del desierto interior, que no es vacío sino profundidad, la soledad que los contemplativos han descubierto como la puerta hacia lo más real. Cuando la soledad de la falta de correspondencia se atraviesa con honestidad, cuando no se huye de ella sino que se la habita, puede transformarse. Puede pasar de ser una herida a ser un umbral. El umbral hacia ese silencio habitado del que vengo hablando. El umbral hacia ese centro que no depende del exterior. No lo digo para glorificar el dolor, lo digo porque es lo que he vivido. He vivido la soledad de no ser comprendido en algunos momentos importantes de mi vida. He vivido la soledad de orar y no sentir nada. He vivido la soledad de dar y no recibir. Y he aprendido, lentamente, a no huir de esa soledad, sino a entrar en ella como se entra en una cueva, esperando encontrar, más adentro, algo que no estaba visible desde fuera. Y lo que he encontrado, cuando he tenido el valor de quedarme, es que la soledad no es tan vacía como parecía. Que hay algo en ella, una presencia que no necesita nombre para ser real, una compañía que no tiene forma pero que sostiene, una certeza que no se puede argumentar pero que se puede reconocer. Eso es lo que la oración me ha dado a lo largo de los años. No una solución a la soledad, sino una compañía en la soledad. Y esa compañía, cuando se conoce, cambia la relación con la falta de correspondencia. Porque ya no estoy completamente solo en ella. Hay algo que me acompaña desde dentro, algo que permanece cuando todo lo demás se retira. Hay una frase que me gusta mucho y que expresa esto de una manera que yo no podría decir mejor. La frase dice que la oración es estar con Dios sin hacer nada, sin pedir, sin agradecer, sin rezar fórmulas. Simplemente estar. Estar con Dios como se está con un amigo de quien no necesitas nada en este momento, solo su compañía. Esa oración de estar es la que transforma, no la oración que exige, no la oración que negocia, no la oración que busca resultados, la oración de estar. Y esa oración, paradójicamente, es la más difícil, porque el ego siempre quiere hacer algo,
siempre quiere tener un proyecto, un objetivo, un resultado que medir. La oración de estar le ofrece nada de eso, solo quietud, solo presencia, y el ego no sabe qué hacer con eso. Pero en ese no saber qué hacer, si uno persiste, si uno aguanta la incomodidad, algo comienza a pasar. El ego se cansa, se relaja, se rinde, aunque sea un poco, y en ese rendirse, el yo más profundo, el yo que no necesita actuar para ser, emerge un poco. Y en ese emerger hay una paz que el ego no puede fabricar. Esa paz no es pasividad, esa paz no es indiferencia. Esa paz es la base desde la que el amor verdadero puede actuar. Es la calma desde la que el gesto real puede nacer. Es el silencio desde el que la palabra verdadera puede pronunciarse. Por eso cuando digo que el amor sin correspondencia se aprende en la oración, no hablo de teoría. Hablo de una experiencia directa y concreta. La oración me enseña a no necesitar el resultado, porque en la oración aprendo a estar sin resultado. Y ese aprendizaje se transfiere a las relaciones, se transfiere a la vida cotidiana, no siempre, no de manera perfecta, pero se transfiere. Respira de nuevo si quieres. Estamos a mitad del camino aproximadamente. Lo que viene no es más difícil, es más profundo. Y lo más profundo, a menudo, es también lo más sencillo. Quiero hablar ahora del amor de Dios de una manera más directa. Porque todo lo que he dicho hasta ahora está flotando alrededor de eso. Y creo que es momento de ir al centro. Dios ama sin correspondencia. Esa es la revelación central de lo que llamo espiritualidad cristiana, aunque no use ese nombre de manera exclusiva. Dios no ama porque reciba algo a cambio. Dios no ama porque nosotros nos lo merezcamos. Dios ama porque amar es su naturaleza. Porque Dios es amor, en el sentido más literal y más radical que se le puede dar a esa frase. Y nosotros, que somos imagen de Dios, estamos hechos para ese amor, no para el amor intercambio, para el amor don. Y cuando no lo vivimos, algo en nosotros no funciona bien. No por culpa moral, por desalineación, como una planta que no tiene agua. No es culpa de la planta, es que le falta lo que necesita para vivir. El agua que necesitamos es precisamente eso, aprender a recibir el amor gratuito de Dios y a partir de ahí poder darlo. El problema es que recibir ese amor no es tan sencillo. Requiere disponibilidad, requiere silencio, requiere la humildad de admitir que necesito algo que no puedo fabricar por mí mismo. Y ahí está el gran obstáculo, la humildad. No la falsa humildad que se desprecia a sí misma, la humildad real, que consiste en habitar la verdad de lo que uno es. Pequeño en ciertos sentidos, limitado, necesitado, pero también amado, también sostenido, también parte de algo más grande. La humildad real permite recibir. El orgullo, el ego inflado que necesita creer que no necesita nada, bloquea la recepción, bloquea la gracia, bloquea el amor. Y entonces uno va por la vida con hambre, aunque esté rodeado de banquetes, porque no puede recibir lo que se le ofrece. Aprender a recibir el amor de Dios es, en cierta manera, aprender a dejar de controlar. Aprender a abrir las manos. Aprender a decir, no sé lo que necesito, pero confío en que se me dará. Y esa confianza es también un acto de amor. Amar a Dios es, entre otras cosas, confiar en Dios. Confiar en que la realidad que Él sostiene tiene un sentido aunque yo no lo vea. Confiar en que lo que me parece oscuro forma parte de algo más amplio que la oscuridad. Esa confianza no es ingenua, no es ciega, no niega el sufrimiento, no dice que el mal no existe, dice que el mal no tiene la última palabra, dice que la oscuridad es real, pero que la luz es más profunda. Dice que el amor, aunque herido, aunque no correspondido, aunque solitario, tiene un fundamento que no se rompe. Y esa confianza, cuando se asienta, aunque sea parcialmente, da una libertad que de otra manera no se tiene. La libertad de amar sin garantías, la libertad de dar sin exigir, la libertad de permanecer sin aferrar, la libertad de soltar sin destruir. Eso es lo que Dios enseña, no en una lección teórica, en la vida misma, en el dolor de no ser correspondido, en el silencio de la oración seca, en la fidelidad a lo pequeño,
cuando nadie lo ve, en la compasión que nace cuando uno deja de mirarse el ombligo, en la alegría que aparece, a veces, sin razón aparente, como una visita inesperada que nos recuerda que hay una fuente que no depende de las circunstancias. Quiero acercarme ahora a algo que puede resultar sorprendente. Quiero hablar de la alegría en el contexto del amor no correspondido. Parece contradictorio, lo sé. El amor no correspondido duele. Eso es real. Pero hay algo que he descubierto, y que me cuesta expresar sin que suene como una receta de autoayuda, que cuando uno aprende a amar desde el centro, cuando uno aprende la gratuidad aunque sea un poco, cuando uno deja de necesitar tan urgentemente el resultado, hay una ligereza que aparece. Una ligereza que no es frivolidad. Es la ligereza de quien ya no lleva la carga de controlar el amor del otro. Esa ligereza tiene algo de alegría. No la alegría ruidosa que se exhibe, la alegría silenciosa que se asienta, la alegría de estar vivo y de poder amar, la alegría de descubrir que el amor que tengo no depende de que me lo devuelvan, la alegría de dar sin perder. Porque cuando uno ama desde el centro, no pierde al amar. Se da, pero no se vacía. Hay algo en ese dar que es también recibir, algo que no se puede explicar del todo pero que se siente. Los contemplativos de todas las tradiciones hablan de esto de maneras distintas. Hablan de la plenitud del vacío, de la riqueza de la pobreza espiritual, del poder del abandono. Son paradojas, sí, pero las paradojas son los signos de que estamos cerca de algo verdadero. Cuando la lógica lineal no alcanza, las paradojas señalan hacia donde la experiencia directa sí puede llegar. Y la experiencia directa de que hablo es la del amor que no se agota al darse, la del corazón que no se vacía al amar, la del donante que recibe en el acto mismo de dar, no siempre, no de manera garantizada, pero suficientemente real como para que cambie la orientación fundamental de la vida. Si esto es lo que llamo alegría espiritual, quiero distinguirla claramente del entusiasmo emocional que se confunde a veces con ella. El entusiasmo emocional depende de las circunstancias. Cuando las cosas van bien, uno está alegre. Cuando las cosas van mal, uno está triste. Eso es natural. No hay nada malo en ello. Pero la alegría espiritual es diferente. Es una corriente de fondo que no se interrumpe con las tormentas superficiales. No porque uno no sienta las tormentas, sino porque hay algo más hondo que las tormentas que se mantiene. Esa corriente de fondo se llama paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el texto que conozco, no la paz como ausencia de conflicto, la paz como profundidad de presencia, la paz que coexiste con el dolor, la paz que no niega la dificultad sino que la sostiene desde un lugar más amplio. Esa paz se cultiva, no se consigue de golpe, se va encontrando poco a poco en la práctica sostenida del silencio, de la oración, de la honestidad interior. Se va encontrando en la experiencia repetida de volver al centro después de haberlo perdido. Se va encontrando en el acto de soltar las expectativas y confiar. Y cuando se encuentra, aunque sea parcialmente, es lo que da la fuerza para seguir amando, aunque no se sea correspondido. No una fuerza voluntarista. Una fuerza que viene de la fuente. Una fuerza que yo no fabrico pero que puedo recibir. Voy a hablar ahora de algo muy concreto y muy cotidiano. Voy a hablar de lo que pasa en la mente cuando no soy correspondido, de esa maquinaria interior que se activa y que a veces me arrastra. Cuando alguien no me responde, cuando alguien no valora lo que hice, cuando alguien me defrauda, la mente empieza a trabajar, empieza a construir historias, empieza a buscar explicaciones, empieza a planear respuestas, empieza a ensayar conversaciones que quizás nunca tendrán lugar, empieza a construir argumentos de por qué el otro está equivocado. Empieza a revisar el pasado buscando pruebas de que siempre fue así. Empieza a proyectar el futuro, imaginando cómo serán las cosas si el otro no cambia. Y en todo ese trabajo, la mente está convencida de que está siendo útil, de que está resolviendo el problema. Pero en realidad, muchas veces está agravándolo, porque cada revisión del pasado añade un poco más de resentimiento. Cada proyección del futuro añade un poco más de ansiedad. Cada conversación ensayada añade un poco más de distancia con la realidad presente. No condeno a la mente. La mente es mi instrumento, es mi herramienta, es parte de mí. Pero la mente, cuando no está al servicio de la presencia, cuando no está subordinada a algo más profundo que ella misma,
se convierte en una fábrica de sufrimiento. La contemplación no es enemiga de la mente, es la maestra de la mente. La contemplación enseña a la mente a servir en lugar de gobernar, a iluminar en lugar de agitar, a preguntar en lugar de resolver. Y esa mente al servicio de la presencia es un instrumento extraordinario. Puede ayudar a comprender, puede ayudar a discernir, puede ayudar a encontrar las palabras justas en el momento justo. Pero para llegar a esa mente al servicio hay que pasar por el entrenamiento del silencio. Hay que aprender a ver los pensamientos sin identificarse con ellos. Hay que aprender a no seguir automáticamente cada impulso que la mente propone. Hay que aprender a quedarse quieto, aunque la mente grite que hay que actuar ya. Este entrenamiento no se hace de una vez, se hace todos los días, en momentos pequeños, en el instante antes de responder un mensaje desde la emoción, en la pausa antes de decir algo que podría dañar, en el silencio antes de tomar una decisión importante. En ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, que Frankl llamaba la libertad humana, ahí vive la espiritualidad encarnada. Y ese espacio, aunque pequeño, es suficiente. No necesita ser grande para ser transformador. Un instante de presencia, un instante de conciencia, un instante de libertad interior puede cambiar el curso de una conversación, de una relación, de un día. No siempre, no garantizado, pero suficientemente para que valga la pena cultivarlo. Hay una cosa que quiero decir sobre el fracaso. Porque en este camino habrá fracasos, momentos en que uno pierde el centro, momentos en que reacciona desde el ego herido, momentos en que dice algo desde el resentimiento, momentos en que se cierra cuando tendría que abrirse, momentos en que no puede perdonar aunque quiera. Esos fracasos no son el final del camino, son parte del camino. El camino espiritual no es una línea recta hacia la perfección. Es una espiral que vuelve sobre los mismos lugares, pero desde niveles de profundidad diferentes. Cada vez que vuelvo al mismo punto, al mismo patrón, al mismo miedo, lo veo desde un poco más de distancia. Y esa distancia, aunque pequeña, es progreso. Y el fracaso, cuando es reconocido con honestidad y sin exceso de culpa, es también un maestro. Me muestra dónde todavía estoy atrapado. Me muestra dónde todavía tengo trabajo por hacer. Me muestra qué parte de mí todavía no ha integrado lo que la mente ya entiende. La compasión hacia el propio fracaso es esencial. Sin ella, el camino espiritual se convierte en perfeccionismo disfrazado. Y el perfeccionismo no es amor. El perfeccionismo es una forma de miedo. El miedo a no ser suficiente. El mismo miedo que está en la raíz del amor que exige correspondencia. La compasión hacia uno mismo, en cambio, es la condición para la compasión hacia el otro. Si no me puedo perdonar a mí mis limitaciones, no puedo perdonar al otro las suyas. Si no me puedo dar paciencia a mí mismo, no puedo dársela al otro. Si no me puedo querer a mí mismo con imperfecciones, no puedo querer al otro con las suyas. Y aquí hay otra paradoja. El camino hacia el amor sin correspondencia pasa por aprender a amarse a uno mismo con correspondencia. Pasa por darse a uno mismo el amor que uno busca en el exterior. No de manera narcisista, de manera generosa, la manera en que se trataría a un buen amigo, con paciencia, con ternura, con honestidad, sin exigirle perfección. Ese amor propio que no es egoísmo sino cuidado, ese amor propio que nace de haber recibido amor gratuito de Dios y de haberlo integrado, ese amor propio es la condición para todo lo demás. Porque desde ahí, desde ese fundamento, uno puede amar sin necesidad, puede dar sin vaciar, puede estar con el otro sin perderse. Voy a acercarme ahora a algo que quiero decir con mucho cuidado. Voy a hablar de las situaciones en que el amor no correspondido coexiste con el daño, con la injusticia, con el abuso. Todo lo que he dicho sobre amar sin correspondencia, sobre soltar las expectativas, sobre el perdón, sobre permanecer, no aplica de la misma manera a una situación de daño sostenido. Si alguien me hace daño de manera sistemática, si una relación es destructiva para mi dignidad, si el amor que ofrezco es consistentemente utilizado en mi contra, entonces lo que dice la sabiduría espiritual no es aguantar por amor. Lo que dice la sabiduría espiritual es que también uno se merece ser amado, que los límites son un acto de amor, hacia uno mismo y también hacia el otro.
porque a veces el límite es lo que enseña al otro que su comportamiento tiene consecuencias. Nada de lo que he dicho pretende legitimar el aguante sin discernimiento. Nada de lo que he dicho implica que uno deba permanecer en una situación dañina por amor. El amor que viene del centro, el amor libre y gratuito, incluye el amor a uno mismo. Y el amor a uno mismo a veces se expresa precisamente en el alejamiento, en el límite, en el no. La diferencia está en el desde dónde. Si me alejo desde el resentimiento, desde el orgullo herido, desde el deseo de castigar, ese alejamiento no me libera, me ata de otra manera. Pero si me alejo desde la claridad, desde el centro, desde el amor a mí mismo y también, en cierta manera, desde la compasión por el otro, ese alejamiento puede ser un acto de libertad y hasta de amor. Y esa distinción siempre se hace en el silencio, no en el calor de la emoción, no en la urgencia de la reacción, en el silencio donde uno puede ver con más claridad qué está pasando realmente y qué pide la situación desde la verdad. El discernimiento es una práctica espiritual fundamental, no el discernimiento como análisis frío, el discernimiento como escucha profunda, escucha de lo que hay en mí, escucha de lo que hay en la situación, escucha de lo que podría venir de más adentro que mis propios deseos y miedos. Y ese discernimiento, cuando se hace con honestidad, suele señalar un camino. No siempre el camino que yo hubiera querido, pero un camino verdadero. Voy a entrar ahora en algo que puede parecer una digresión, pero que no lo es. Voy a hablar de la gratitud. La gratitud es la respuesta natural al amor recibido. Cuando uno sabe que ha recibido, cuando uno está en contacto con la abundancia que ya existe en su vida, aunque sea pequeña, la gratitud fluye de manera natural, no como obligación, como reconocimiento, y la gratitud tiene un efecto muy particular sobre el amor. Cuando uno está en contacto con la gratitud, cuando uno está habitando la conciencia de lo que ya tiene, la ansiedad por lo que falta disminuye. No desaparece, pero disminuye. Y cuando la ansiedad disminuye, el amor se vuelve más libre, menos urgente, menos demandante. La gratitud no niega lo que falta. No dice que todo está bien cuando no está bien. La gratitud es un acto de justicia hacia lo que sí está. Es ver lo que hay además de lo que no hay. Y cuando uno entrena esa mirada, el mundo cambia. No cambia el mundo exterior, cambia la relación con él. Y esa relación, transformada, permite un amor más sano. En la práctica, la gratitud se cultiva. Se puede cultivar de muchas maneras. Una de las más sencillas y más efectivas que conozco es la de acabar cada día con un momento de reconocimiento. No un listado elaborado, un reconocimiento simple. ¿Qué hubo hoy que fue bueno, aunque fuera pequeño? ¿Qué hubo hoy que me sostuvo, aunque yo no lo haya pedido? ¿Qué hubo hoy que fue don, aunque llegara de manera inesperada? Ese momento de reconocimiento, repetido con constancia, va construyendo una sensibilidad diferente, una sensibilidad hacia lo gratuito, hacia lo dado sin haberlo pedido. Y esa sensibilidad, con el tiempo, cambia la manera en que uno ama, porque quien vive en contacto con lo que ha recibido gratuitamente tiene más facilidad para dar gratuitamente. Hay algo que quiero decir que me parece importante y que tiene que ver con la soledad de este camino. El camino del que hablo no es un camino fácil, no es un camino que el mundo premie. El mundo premia la eficiencia, el resultado, la imagen. El mundo premia el amor que se exhibe, no el amor que se ejerce en lo escondido. El mundo premia el éxito, no la fidelidad a lo verdadero, aunque no sea exitoso. Y entonces, quien camina por este camino a veces se siente solo, solo en su manera de ver las cosas, solo en su búsqueda, solo en sus valores. Y esa soledad del caminante puede ser dura, pero hay algo que he descubierto, que no estoy solo en este camino aunque no haya nadie a mi lado, que hay una compañía que no necesita cuerpo para ser real, una compañía que se hace presente en el silencio, en la oración, en los momentos de claridad inesperada, una compañía que no grita pero que sostiene. Y también hay compañía humana, aunque a veces sea escasa. Hay personas que caminan en la misma dirección, aunque por caminos diferentes. Hay comunidades pequeñas, a veces invisibles, de quienes buscan lo mismo, de quienes prefieren la verdad a la comodidad, de quienes saben que el amor verdadero no es fácil, pero que vale más que cualquier sustituto.
Encontrar esa comunidad, aunque sea una sola persona, cambia algo. Porque el camino interior necesita también el exterior. Necesita el encuentro, la conversación honesta, el acompañamiento mutuo. La vida espiritual no es una vida de aislamiento. Es una vida de interioridad que se derrama en relación. Una interioridad que hace mejores las relaciones precisamente porque no las necesita tanto para sobrevivir. Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con la noche, con los momentos oscuros, con lo que los maestros espirituales han llamado la noche oscura del alma. Hay momentos en este camino en que todo se oscurece, momentos en que la oración pierde su sabor, momentos en que Dios parece ausente, momentos en que las convicciones que uno tenía se tambalean, momentos en que el amor parece imposible, parece una ilusión, parece algo que uno inventó para no ver la realidad desnuda. Esos momentos son parte del camino, no son un fracaso, no son una señal de que uno está equivocado, son una prueba que no se supera con argumentos sino con fidelidad. Fidelidad en la noche oscura no es sentir que todo está bien, es seguir presentándose aunque no se sienta nada. Es seguir orando aunque la oración parezca vacía. Es seguir amando aunque el amor no tenga sabor. Es una fidelidad que ya no se apoya en el sentimiento sino en algo más hondo, en la voluntad orientada, en la dirección elegida, aunque la visibilidad sea cero. En esos momentos oscuros, la tentación es grande, la tentación de abandonar, la tentación de decir que todo esto no sirve para nada, la tentación de volver a los sustitutos, al ruido, al control, a la transacción. Y entiendo esa tentación, la he sentido, pero he aprendido que la noche oscura no es el final, es una travesía que no dura lo mismo para todos y que no tiene el mismo recorrido para nadie, pero que, para quien la atraviesa con fidelidad, conduce a algo, no siempre a la luz brillante, a veces a una oscuridad más serena, a veces a una claridad diferente, más sutil, más honda, menos espectacular pero más real. Y lo que aparece al otro lado de la noche oscura, cuando aparece, no es lo que uno esperaba, porque lo que uno esperaba estaba todavía teñido por sus propias proyecciones, por sus propios deseos, por sus propias imágenes de Dios y del amor. Lo que aparece al otro lado es más puro, menos adornado, más verdadero. No puedo prometerte que atravesarás una noche oscura y que al otro lado encontrarás exactamente lo que buscas. No funciona así. Pero sí puedo decirte que las personas que he conocido, que han atravesado esas oscuridades con fidelidad, no con heroísmo, con fidelidad simple y cotidiana, han salido con algo en el corazón que las personas que nunca han entrado en esa oscuridad no suelen tener. Una humildad más profunda, un amor más libre, una paz que tiene sabor a verdad. Voy acercándome al tramo final de este camino que recorremos juntos. Y antes de llegar al final, quiero hacer una pausa real. Me detengo aquí un instante. Siento el peso de lo que hemos recorrido juntos. Siento también que todavía hay cosas que decir. Cosas que no se han dicho todavía. Cosas que solo se revelarán a quien haya llegado hasta aquí. Te invito a que también tú hagas una pausa, no larga, solo el tiempo de una respiración consciente, una inhalación lenta, una exhalación lenta, y en ese espacio, sentir qué resonó en ti de lo que hemos recorrido, no para analizarlo, para sentirlo, para dejarlo estar. Los grandes aprendizajes no se procesan solo con la mente, se procesan también con el cuerpo, con el corazón, con el silencio. Y el silencio entre las palabras es tan importante como las palabras mismas. Seguimos. Hay algo que quiero decir sobre el amor y la libertad, que creo que es la clave de todo. El amor verdadero y la libertad verdadera no son opuestos. Se necesitan mutuamente. No puede haber amor verdadero sin libertad, y no puede haber libertad verdadera sin amor. Cuando amo desde el miedo, no hay libertad en ese amor. Cuando amo para llenar un vacío, no hay libertad. Cuando amo para ser correspondido, el amor es una estrategia, no una entrega. Pero cuando amo desde el centro, desde esa fuente que no depende del exterior, entonces el amor es libre. Y el amor libre es el único amor que puede también liberar al otro. Cuando el otro siente que no está siendo examinado, que no está siendo usado para llenar el vacío de nadie, que la presencia que se le ofrece es gratuita, algo en el otro respira.
Algo en el otro puede abrirse, no siempre, no garantizado, pero el amor libre crea posibilidades que el amor demanda cierra. Y aquí está la gran paradoja que prometí al principio. El amor que no necesita ser correspondido es el amor que más posibilidades tiene de generar correspondencia. No como resultado calculado, como consecuencia natural. Porque el amor libre es magnético de una manera que el amor ansioso no puede serlo. Esto no significa que siempre habrá correspondencia. Significa que el amor libre abre puertas que el amor ansioso cierra. Significa que desde la gratuidad, las relaciones respiran de una manera que desde la demanda no pueden respirar. Y si la correspondencia no llega de todas maneras, el amor libre puede seguir siendo lo que es. Puede seguir siendo verdadero. Puede seguir siendo fecundo. Puede seguir iluminando, como la lámpara que no pide permiso a la oscuridad, ni le exige que le agradezca su luz. Esa es la imagen con la que quiero acercarme al final. La lámpara. Esa pequeña llama que ilumina no porque tenga que hacerlo, que ilumina porque es su naturaleza, que ilumina aunque nadie la vea, que ilumina aunque la oscuridad no le dé las gracias, que ilumina simplemente porque está encendida. Y la pregunta que quiero dejarte no es una pregunta que se responda una vez y ya. Es una pregunta que se vive. La pregunta es esta: ¿puedes tú ser esa lámpara? ¿Puedes amar así, no porque el mundo te lo pida, no porque el otro te lo garantice, sino porque eso es lo que hay en ti cuando estás en el centro, cuando estás en silencio, cuando estás en oración? No lo pregunto para ponerte una meta inalcanzable, lo pregunto para señalar la dirección, porque la dirección importa, la dirección que uno elige, aunque no siempre pueda mantenerla, orienta la vida. Y una vida orientada hacia el amor gratuito es una vida más libre, más plena, más real, que una vida orientada hacia el amor transacción. Y esa orientación no la decides de una vez. La decides cada día, en los momentos pequeños, cuando envías el mensaje sin esperar respuesta, cuando escuchas sin preparar la réplica, cuando perdonas sin que te pidan perdón, cuando das sin calcular el retorno, cuando permaneces aunque la situación no te recompense, cuando oras aunque no sientas nada. En cada uno de esos momentos eliges. Y la elección repetida forma el carácter, y el carácter forma la vida. Y una vida formada por el amor gratuito es una vida que deja una huella que el tiempo no borra. Una huella de paz, una huella de verdad, una huella de lo que somos cuando estamos en el centro. He llegado al final de lo que quería decir, pero no quiero cerrar con una conclusión. Quiero cerrar con una apertura, porque este camino no termina aquí. Este camino continúa en ti, en el silencio que guardes después de estas palabras, en la oración que hagas esta noche, en el gesto que elijas mañana, en la manera en que decidas responder cuando el amor no vuelva. El secreto que prometí al principio, el que solo se revelaría a quien llegara hasta aquí, no es una idea. Es una experiencia. Y la experiencia no se puede transmitir con palabras, solo se puede señalar. Y yo la he señalado de muchas maneras a lo largo de este camino. La has escuchado, quizás, en el silencio entre las frases, la has sentido quizás en algún momento de resonancia, la has tocado, quizás, cuando algo de lo que dije llegó más allá de la comprensión intelectual y aterrizó en el cuerpo, en el pecho, en algún lugar que no tiene nombre. Esa experiencia es la de ser amado sin condición, la de tener un fundamento que no depende de la respuesta del mundo, la de amar desde ese fundamento con una libertad que no se agota, la de descubrir que el amor no correspondido, cuando se atraviesa con honestidad y con fe, no destruye, purifica, profundiza, libera. Esa es la enseñanza. No la enseñanza que Dios da desde fuera, la enseñanza que Dios da desde dentro, a través de la propia vida, a través de la propia herida, a través de la propia sed. Y lo que yo sé hoy, con la humildad de quien todavía está aprendiendo, es esto: vale la pena seguir amando, vale la pena seguir intentando, vale la pena seguir presentándose en la oración aunque esté seca, vale la pena seguir abriendo el corazón aunque el riesgo sea real, vale la pena vivir orientado hacia la gratuidad aunque el mundo no lo entienda, porque en esa orientación, en esa elección repetida y frágil y valiente, hay algo de Dios. Hay algo de lo más profundamente humano que somos. Hay algo que, aunque no lo vea nadie más que tú,
transforma la realidad desde adentro. Y esa transformación, aunque pequeña, aunque invisible, aunque no pueda ser medida ni exhibida, es la única que dura. Es la única que cambia algo de verdad. No el mundo externo, que seguirá siendo impredecible y a veces injusto. El mundo interno, ese mundo que tú habitas, ese mundo que eres. Te dejo en el silencio. No te pido que hagas nada, solo que te quedes un momento aquí, en este umbral, antes de volver a la prisa del mundo. Que sientas lo que sientes, que seas lo que eres, que permitas que algo de lo que recorriste hoy se quede contigo, no como una idea que recordar, sino como una presencia que acompaña. Y si hay algo que llevas contigo cuando salgas de aquí, que sea esto. Que el amor que tienes en ti no depende de ser devuelto para ser verdadero. Que hay en ti una fuente que no se seca aunque el mundo no la alimente. Que esa fuente tiene un nombre, aunque el nombre no sea lo importante. Lo importante es que está, lo importante es que es tuya. Lo importante es que puedes volver a ella siempre que te pierdas. Vuelve siempre, aunque sea por un instante. Vuelve al silencio, vuelve al centro, vuelve a la respiración, vuelve al amor que no necesita nada para ser amor. Eso es todo, y eso es suficiente.